Saludamos a alguien, aún que no sea cristiano, Dios les bendiga. El saludo de ella, porque así mismo son ellos también. Ellos tienen dos saludos, uno religioso y uno no religioso. El religioso es Asalamu alaikum. Asalamu alaikum. El que no es religioso es Aslan. Aslan. Ahora nosotros vamos a saludar religiosamente y así mismo ustedes van a responder el saludo religiosamente. Asalamu alaikum. Bueno, ya somos todos de Yemen, ya pertenecemos todos a Yemen. Hermano, pues vamos a estar hablando sobre todo lo que concierne a ese país, hablando desde su independencia, su población, idioma, capital, así mismo como su religión, su cultura, su gastronomía, y vamos a estar hablando también sobre hospitalidad y vestimenta, el significado de cada cosa. Dentro del grupo, cada persona tiene, por lo menos la mayor parte, tienen asignado sobre los temas que van a hablar. En este momento vamos a iniciar con nuestra querida hermana, la Yemení María. Assalamu alaikum, buenas noches hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Como ya escucharon, vamos a hablar sobre el país Yemen. En este caso, yo les voy a estar dando información sobre el país en general, su independencia y el idioma. La República de Yemen es un país biocontinental, en el extremo sur de la península arábica, con una rica historia antigua, pero que actualmente sufre una devastadora crisis mundial. Hay que destacar que lleva una prolongada guerra civil hace bastante tiempo. Actualmente también se podría decir que sufre una de las crisis humanitarias más grandes actualmente en el mundo, siendo uno de los países más pobres del Oriente Medio, del mundo árabe. Se encuentra estratégicamente ubicado entre el Mar Rojo y el Golfo del Edén. La independencia de Yemen se obtuvo del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, estableciéndose en el reino de Yemen Norte en el 1918. Aunque no fue plenamente reconocido por Gran Bretaña hasta el 1925. El sur de Yemen, bajo dominio británico como protectorado de Edén, logró su independencia en 1967 como la República Popular del Yemen del Sur. Y finalmente, ambos yemenes se unificaron en 1990 para formar la actual República de Yemen. La capital de Yemen es Sanaa y el idioma es árabe, que es uno de los idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas para Yemen. Hay que destacar que Yemen actualmente es uno de los países más conocidos, no solo por su rica cultura, que se puede decir que es una de las culturas que actualmente se mantiene sin ningún cambio en sí, una de las culturas que se puede decir que tiene lo que es la comida y el vestuario todavía intacto y no ha sufrido ninguna modificación moderna, sino también se conoce por su trágica guerra civil y por las múltiples personas que mueren, no solo por la guerra, sino también por decir que son cristianos. Yo les voy a hablar sobre la población del país de Yemen. Según el Banco Mundial, la población en el 2024 es de 40.58 millones de habitantes. Mucha gente ahí para organizar el pastor. Según un informe del Departamento de Estados Unidos del 2022, más del 99% de la población es musulmana y asocia sus creencias con el Islam suní o con el Islam saidí de una forma distinta al Islam chií. El gobierno de Estados Unidos estima
que el 65% de la población es sunita y el 35% es haitiano, mientras que los hindúes, los bahá'íes, los cristianos, muchos de los cuales son inmigrantes, y los judíos, juntos todos, representan menos del 1% de la población. Tienen una densidad de unos 79 habitantes por kilómetro cuadrado. La población es mayoritariamente joven, más del 40% son niños. Yemen atraviesa por un conflicto armado desde el 2014. La pobreza es extrema y se estima que más del 80% vive bajo el umbral de la pobreza y colapso económico. Por esta razón, tiene la tasa de desarrollo humanitario más baja de los países no africanos y enfrenta altos niveles de inseguridad alimentaria y necesidad de ayuda humanitaria. La guerra civil yemení es una guerra civil multilateral que estalló a finales del 2014 tras la captura de Sanaa, capital del país, por parte de los hutíes, en un golpe de Estado contra el gobierno de Abd Mansur al-Hadi. A raíz de aquello, surgieron enfrentamientos y disputas entre el gobierno leal a los hutíes y el gobierno yemení, ya que ambos reclaman el gobierno legítimo del país. Cabe resaltar que este último es apoyado por una coalición liderada por Arabia Saudita. En febrero de 2018, la ONU hizo un balance de las víctimas civiles que superaron las 10.000 muertes en el año 2017. El bloqueo del país por parte de las potencias árabes ha provocado la peor crisis humanitaria del planeta, según la ONU. 7 millones de personas, es decir, una cuarta parte de la población, están al borde de la hambruna. 1 millón se ha visto afectado por el cólera. Esta situación se agravó con la pandemia del COVID-19, por lo que en la actualidad Yemen es un país que atraviesa una gran crisis humanitaria debido a la guerra. Es un país, hermano, por el cual debemos constantemente, después de conocer y saber eso, estar orando mucho y hacer lo que esté a nuestro alcance por él. Dios bendiga, hermanos. Como ya saben, nuestro país del continente asiático es Yemen, y a mí me toca hablar de religión. La religión oficial de Yemen es el Islam, está consagrado en su constitución. El libro sagrado es el Corán. La religión, la ley de Yemen prohíbe que los que practican el Islam profesen otro tipo de religión. El 99% de la población de Yemen practica el Islam y solo un 1% el cristianismo. Y es como decía una película que cristiano de la secreta porque no lo pueden decir abiertamente. Ya que se castiga la apostasía con la pena capital, es decir, la muerte. Y se castiga la blasfemia con multa y prisión. Entonces, en Yemen no hay libertad religiosa. Sabemos que tenemos una situación difícil de guerra civil. En las escuelas se supervisa cuando se enseña el Islam para evitar que grupos fundamentalistas distorsionen lo que es la religión del Islam. Estoy investigando un poquito de esa religión. En el continente asiático, en nuestro continente, lo practica el 60% de las personas que viven en ese continente, en los países. El Islam es una religión monoteísta, abrahámica, basada en la sumisión a Alá. Ellos reconocen que Jesús nació de María, pero que no es hijo de Dios. Ellos dicen que Jesús es un profeta. El último profeta de ellos es Mahoma, y quien fundó la religión del Islam. El último profeta. El culto principal de ellos se hace en la mezquita. Y su religión tiene 5 ejes fundamentales, que es la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación a la Meca. Islam significa sumisión a la voluntad divina.
Y esos 5 aspectos fundamentales, por ejemplo, la fe, ellos dicen, no hay un Dios, que no hay más Dios que un solo, que es Alá, según ellos, y según su libro principal, que no es la Biblia, sino el Corán. Su último profeta es Mahoma. En el aspecto de la limosna, ellos tienen que separar parte de sus ingresos para darlo a los necesitados. En el ayuno, en el mes de Ramadán, ellos ayunan y también tienen prohibido tener relaciones sexuales durante ese mes. Y el aspecto de la peregrinación, ellos, aunque sea una vez al año, tienen que ir para El tema no hay libertad religiosa y se necesita predicar las buenas nuevas de la salvación. Amén. Yo les voy a hablar acerca de la vestimenta en Yemen. Por lo general, Yemen es una de las Yemen es una de las expresiones de cultura, pero también de religión. Ellos basan su vestimenta en su historia, en su fe y en una estructura social. Entonces, a lo largo de los siglos, esta ha sido un poco cambiada, pero siempre es guiada por valores religiosos. Los hombres en Yemen, por lo general, utilizan un tawab, que es una túnica larga, o una kuta, que es una prenda enrollada a la cintura. Entonces, esto permite comodidad por el clima caluroso y seco de Yemen. Sobre estos, utilizan por lo generalmente una chaqueta o unos chalecos y llevan a la cintura unas dagas o cuchillos cortos amarradas a un cinturón. Ahí estuvo bueno. El origen de esta daga se remonta a las antiguas sociedades y simboliza madurez y estatus social, más que un arma de uso práctico, es un arma que revela estatus. El turbante o la cufilla protege del sol y del polvo de la zona y además refuerza la identidad cultural. En la actualidad, muchos hombres combinan las tradiciones de ropa de allá, religiosas, con la moderna, utilizan este tipo de chaquetas. Pantalones, algunos utilizan sus jeans o pantalones de vestir, sus camisas, pero normalmente en entornos urbanos, entornos en donde ellos están no formales. Entonces, utilizan también para celebraciones, en actos religiosos utilizan un poco más formales y esto sigue siendo una forma de respeto en su vestimenta. En cambio, las mujeres, como la religión islámica, se basa mucho en la modestia y el área, o sea, cubriendo por lo general el cabello, el cuello, tratando de cubrir la mayor parte visible del cuerpo. Según variaciones, la interpretación de la zona depende y la religión, cómo se expresa en cada una de las regiones. Por lo general, la prenda de las mujeres incluye el hijab, que es un pañuelo que cubre la cabeza y el pelo, la abaya, que es una túnica que va cubriendo hasta los muletas y los tobillos. Una túnica completa y, yo no lo tengo, pero hay algo que se llama el niqab, que es un velo que se utiliza en las zonas públicas. Muchas de las mujeres actualmente solamente utilizan el hijab, pero en Yemen sí utilizan mucho en zonas públicas el niqab. Entonces, completamente ligado a la modestia, pero con las actualizaciones ahora, con la modernidad que entra, aunque sea por los programas, se han cambiado. Por lo general van vestidas de negro, pero ahora utilizan telas más ligeras, algunos colores están en elementos privados, en celebraciones, pero todas las mujeres que tienen modestamente vestidas, cubiertas y en negro.
Bien, yo voy a compartirles algunos datos curiosos y también algunos datos sobre las costumbres. Primero, en cuanto a la geografía, como mencionó la hermana María, la capital se llama Sanaa, que se traduce como ciudad de Sem. Algunos de nosotros podemos recordar que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y se dice que Sem, uno de los hijos de Noé, fue quien fundó la actual capital de Yemen. Hay una ciudad en Yemen que aparece en una de las fotos ahí, se llama Shibam. Esa fue fundada hace unos 1700 años y es una ciudad que está hecha de rascacielos, pero hechos de lodo o de ladrillos de lodo. A esta ciudad la conocen como la Manhattan del desierto. También Yemen posee una isla muy famosa, se llama Socotra. Aunque Yemen es un país asiático, nosotros estamos representando el continente asiático, la isla de Socotra en sí está geográficamente en África. Entonces eso convierte a Yemen técnicamente en un país multicontinental. Socotra, esa isla, tiene algunas de las especies más exóticas y aisladas del mundo, tanto de animales como de árboles. En cuanto a economía, Yemen es el país más pobre de la península arábiga y paradójicamente ellos tienen petróleo y también por encontrarse cerca del trópico o más cerca del trópico de las demás naciones de la península arábiga, ellos tienen las tierras más fértiles de la región. Entonces hay muchos cultivos de frutas tropicales como la que tenemos aquí, mango incluso, pero por las guerras y todo el conflicto histórico no han podido aprovechar los recursos que tienen. En cuanto a las costumbres, los yemeníes están un poco obsesionados con una planta, una hierba que se llama kat. Esta es una planta cuyas hojas son masticadas y se consume como un alimento recreacional para liberar estrés, similar a como tomamos café nosotros, por ejemplo. El 90% de la población lo consume y en épocas de sequía, cuando hay poca agua, el agua se raciona dándole prioridad al kat antes de cualquier otro alimento. Otro dato es que allá la oración marca el ritmo del día. Ellos por su religión oran 5 veces al día. Para ellos, a diferencia de nosotros, el viernes es el día de descanso, a diferencia del domingo. La mayoría no sabe qué edad tiene y ni siquiera sabe cuándo es su cumpleaños, porque no es algo común celebrar los cumpleaños en estos países. En cuanto a nuestro tema de las misiones, Yemen se encuentra justo en el centro de la ventana 1040. La ventana 1040 es una región geográfica entre África y Asia, en donde se concentra la mayor parte de la población no alcanzada por el cristianismo en el mundo. La presencia misionera en Yemen es muy mínima. Hasta principios de los 2000 hubo un hospital de misioneros bautistas que atendía unas 40,000 personas al año. Sin embargo, en el 2002, un hombre armado realizó un ataque terrorista y acabó con la vida de 3 misioneros en el hospital. Posteriormente ocurrieron ataques similares en bodas misioneras adventistas y católicas. No pudimos encontrar más información sobre misioneros después de eso. Despedimos a todos, pero vemos por fin. Muchas gracias.